Espacio de Seguridad Ciudadana para la Acción y Prevención. Hoy nos acompaña el comisario mayor, licenciado Juan Carlos Vázquez, director general de la Policía Científica. Bienvenido nuevamente. ¿Cómo le va? Gracias por estar. El subcomisario licenciado Daniel Darío Balmaceda, jefe del Departamento de Documentología de la Policía de Misiones. Bienvenido también. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a adentrarnos en el tema de las estafas, de la falsificación de firmas, documentos apócrifos. Bueno, eventualmente la gente en estos últimos tiempos tuvo más de uno algún hecho como este, algún caso como este, y obviamente quiere saber cómo prevenir estas circunstancias y situaciones que desde la policía hoy vamos a hacer escuela. Sí, bien. Le comento, sí. la Dirección General de Policía Científica cuenta con distintos departamentos. Sí. Dentro de los departamentos tenemos el Departamento de Documentología, que está a cargo del licenciado Balmaceda, el subcomisario. Ahí se hacen todo lo que se refiere estudios o análisis de documentos públicos o privados. ¿Qué significa eso? Falsificación de firmas, de texto, dentro de un instrumento público. Como así también de pericias sobre billetes y otros documentos, cédula verdes, carnet de conducir, títulos automotores, etcétera. Es amplio el estudio que se realiza dentro de ese departamento, por eso se le puso a cargo de un profesional que se destaca dentro del área de documentología. Yo siempre digo que el licenciado en criminalística tiene que abarcar todas las áreas y siempre hay uno que se destaca en dicho punto pericial. Nosotros recibimos muchísimas pericias sobre falsificación de firmas de documentos públicos, por ejemplo, una escritura, un poder, etcétera, donde el sujeto falsifica la firma de un titular de una propiedad, de un automotor, vende, transfiere, y ahí es donde salta el problema en la parte judicial, donde se entera la otra persona que han sido vendidos su propiedad. Claro. Ahí viene, nosotros tenemos que hacer la pericia de firma o texto. Bien, otra pericia que hacemos en tema de los billetes. Los billetes generalmente están en circulación de distintos valores, donde el falseario duplica o falsifica ese documento, ese billete, mejor dicho, y pone a circular. El comerciante o aquella persona que no tiene conocimiento sobre medidas de seguridad toma ese billete y trata de circular hasta que llegue a la parte bancaria o algún comercio que tiene medidas de seguridad, detectores de medidas de seguridad, y ahí salta que el billete es apócrifo. Lo que nosotros hacemos es la pericia, determinar si es realmente apócrifo o no ese billete. Por eso se encarga el licenciado Balmaceda de todo ese tipo de pericia. Licenciado, ¿cómo se detecta, digamos, a simple vista? Porque ahí es donde debemos instruir a la gente, ¿no? Claro. De cómo a simple vista detectar que algo es apócrifo. Claro. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros analizamos los billetes, digamos, es, digamos, el tipo de fabricación de los billetes. Serían los billetes argentinos, los pesos argentinos en particular, nosotros siempre lo clasificamos en tres partes importantes. Una parte sería lo que es el papel soporte, que eso es una parte muy importante, que es lo que en una primera observación uno ya podría darse cuenta, digamos, de que es un papel que no es, digamos, de calidad, digamos. Claro. Todos los papeles que se utilizan para la fabricación de billetes argentinos, los billetes pesos, son papeles que tienen mucha cantidad de algodón. Es básicamente a base de fibra de algodón. Entonces, es una fibra que permite, digamos, introducir ya en el proceso de elaboración de del papel, digamos, aún todavía no impreso el documento en sí, ya permite introducir medidas de seguridad. Por ejemplo, una de las medidas de seguridad muy importantes que yo siempre les recomiendo a todos que verifiquen es la marca de agua, o sello de agua también se lo conoce, que es una imagen que se repite. ¿Dónde sería acá? A ver, en este billete, acá, por ejemplo... Lo ponemos acá adelante. Acá. En este billete, por ejemplo, la marca de agua está en un sector no impreso del documento. Es decir, no impreso en tinta. Claro, en el sector blanco. Claro, porque es una marca que viene de fábrica, pero, digamos, de fabricación de papel. Bueno, siempre lo vamos a encontrar en un sector, ¿puedo levantar así? Sí. En un sector que está donde no hay ninguna impresión. En este caso, por ejemplo, estamos viendo
este documento, este billete, es un billete de 100 pesos, que tiene la imagen en este caso de Evita. Ajá. Esa misma imagen se va a repetir en el sector donde no tenemos impresión. Ok. Pero esa imagen está grabado, nosotros lo denominamos así un sistema de hueco grabado, se llama. Sí. Es porque es grabado por presión, cuando el papel todavía tiene una cierta carga de humedad. Ok. ¿Me entiendes? Bien. Ahora, en una segunda etapa, es decir, la casa de moneda, que es la que se encarga de imprimir los documentos, los billetes, sería cuando recibe el papel ya elaborado. Sería, nosotros no producimos papel moneda en Argentina. Claro. Es decir, viene de afuera. Entonces ya viene con esas medidas de seguridad. Perfecto. Además, otra cosa también quería agregarle al papel, que es muy importante. Los papeles, cuando se elaboran, además del sello de agua, antes de esa etapa, en el proceso de elaboración de la pasta propiamente dicha, ya se le incorporan también pequeños hilos que son fibrillas de seguridad. Sí. Esos son fibrillas que son del tipo plásticas, que cuando uno aplica una longitud de onda distinta tiene a un la destello longitud, especial. claro, se hacen visibles a colores, digamos. Está bien. Eso es algo muy que no particular. se encuentra en los otros billetes. Claro, para que el falsario produzca un Claro. billete de ese tipo, tiene que primero producir, digamos, una masa de papel con esas características. Claro. Introducir esa medida en ese proceso de elaboración del papel. Ujú. ¿Ah? Después vendría una segunda etapa, que sería la etapa de impresión del documento. Eso sí lo hacemos acá en Argentina, eso lo hace la Casa de Moneda, en donde se imprimen a 3 sistemas de impresión. Que cada sistema de impresión va introduciendo medidas de seguridad juntamente con las tintas Claro. que se van empleando. Uno de los primeros sistemas de impresión es el plano directo, le decimos nosotros, que es el sistema offset. Ujú. Ese sistema imprime anverso y reverso el documento en forma simultánea y logra definiciones de diseños y motivos que permiten también verificar a trasluz el documento, en donde, por ejemplo, nosotros podemos ver lo que en el billete de 2.000 pesos, que es el último que está en circulación, Sí. si nosotros miramos este sector que está acá, tiene una imagen en el anverso y otra imagen en el reverso que cambia de color. Claro. A trasluz es una sola imagen, un registro perfecto, le decimos. Claro. ¿Ah? Entonces, bueno, eso por ejemplo se logra con el sistema de impresión inicial, que es el plano directo. Ujú. Después viene otro sistema de impresión, que es el sistema calcográfico. Es un sistema altamente complejo, tiene mucha seguridad, porque permite imprimir diferentes sectores del documento en relieve. Entonces, Ok. por ejemplo, la persona que tiene algún problema, digamos, alguna ceguera, Ujú. puede Detectar, digamos, detectar con el tranquilamente tacto. el documento en cuanto a la calidad del documento por esa impresión calcográfica. Y Bien. además también todos los billetes, tanto nacionales como extranjeros, digamos, Ujú. tienen un detector, digamos, exclusivo para personas con ceguera. Nuestro último billete, nuestra última denominación, tiene un sector muy, muy fácil de detectar, que son estas pequeñas ranuras acá, Sí. que cuando la persona que no tiene posibilidad de visión toca, palpa, va a sentir toda una zona de ranuras, Sí. tanto en el sector derecho como en el sector izquierdo del documento. Perfecto. Entonces, eso es, digamos, en cuanto también al sistema de impresión y las tintas. Ujú. Y otra característica, el tema del carteo. Si para probar una persona que desconoce realmente si un billete es falso o no, el carteo, ¿qué significa? Si el licenciado le ha mostrado ahora, era el Claro. toqueteo del billete en Y el ese es sonido. una Eso se llama carteo. Cambia. Claro. Cambia. Este tiene un sonido de carteo, se siente. Bien. Y este tiene un sonido más suave. Ujú. Eso es una característica que es muy particular para el tipo de papel que utiliza el billete Claro, uno auténtico. uno suena como más sintético, mientras que el Claro, otro suena exactamente. como más Sí, húmedo, sí. digamos. Ni hablar ¿no? este billete que tiene un sonido muy... Perfecto. Es Y muy otra cosa particular. que estaría lindo que los comerciantes o que aquella persona pueden comprarse una luz UV, luz negra, para detectar cuando ahí el licenciado estaba hablando sobre la fabricación del papel. El papel, como le está diciendo, que no es la fibra celulósica común y corriente de la fabricación, sino utiliza fibras especiales, que sería algodón y lino. Y lo que hace esto es que no tenga la lignina, que significa que reaccione ante la luz. Claro. Al colocar ese billete sobre la luz, creo que se trajo una Ultravioleta, imagen, ultravioleta da una fluorescencia Sí, contraria al papel moneda, que es color mate. claro. Creo que el licenciado trajo un par Sí. de fotografías para poder Sí. ilustrar cuál es la característica que va Ujú. el común de la gente puede distinguirse entre un billete falso
o no. Esos pequeños hilitos, ¿no? Ese que está ahí es una banda de polímero que cruza el billete de lado a lado y está incrustado en el papel. El que es falso es pintado. En cambio, esto, claro, en este caso es un polímero. Sí. O sea que vos le puedes, si le agarra una aguja, un alfiler, le puedes sacar fácilmente. Eso es lo que está hablando Balmaceda. Ahí está el tipográfico, el que tiene sentido, o sea, vos le sentís. Claro, por ejemplo, Al tacto, digamos, al ¿no? tacto. Que tiene relieve. Exactamente. en esa imagen, por ejemplo, que se está mostrando ahí, por ejemplo, esos son sistemas de impresión calcográfico. Tienen unos relieves particulares que al tacto es perceptible. Lo que decía el comisario mayor respecto a lo que es las imágenes que se ven bajo la luz ultravioleta, sería nosotros podemos percibir tranquilamente la característica de un papel cuando es de calidad. Ahí están los hilitos. Esos son, ¿no? Esos son los hilitos, digamos. Es muy difícil que el falsiario introduzca el filamento plástico sobre el papel. Y son removibles. Y uno, en un billete original, uno empieza con una aguja, claro, que al quitarlo se lo puede quitar. Se lo puede quitar porque está como parte constitutiva de la masa del papel. Perfecto. Y otra que es muy difícil, la tinta OBI. La tinta OBI, exactamente. Por ejemplo, el billete de 2.000 pesos trae este sector, un pequeño holograma con tinta OBI. Esa tinta se llama ópticamente variable, que es una tinta que permite, al variar el ángulo de observación del documento, cambia el color. Claro. Esa es una. Y otra también es la zona, ¿no es cierto?, del registro perfecto que está acá, ¿no es cierto? Y acá hay un pequeño holograma que con una luz rasante nosotros podemos ver RA, República Argentina. ¿Cuáles son los billetes más falsificados? Digamos, el de 2000 todavía no encontramos. No tuvimos todavía casos. Sí, el de 1000 y el de 500. El de 1000 y el de 500. Claro, siempre decía usted, comisario, de que se busca el mayor valor para poder hacer la falsificación. El que va a falsificar no va a buscar un billete de menor valor, sino siempre busca el de mayor. Por eso todavía no recibimos el de 2.000 pesos, sí, teníamos de 1.000, de 500, de 100. El de 100 dejó de aparecer justamente por razones que ya el valor de ese billete al que falsifica no le conviene que fabricar muchos billetes. Entonces siempre trata de buscar un mayor valor para poder poner a circulación. ¿Qué pasaría? Y en este caso ya hablando exclusivamente de la detección de un billete falso, ¿qué pasa en un comercio o en un banco o en algún lugar en donde una persona que no se dio cuenta, que no sabe, llegó con un par de billetes falsos en su montón de billetes y lo presenta ahí al comerciante o al banquero o a quien fuere? Bueno, ahí sí tiene que hacer la denuncia. Puede ser el comerciante, que apareció una persona con un billete falso, o bien la persona que recibió ese billete. ¿Qué le pasa a la persona que llevó ese billete? Lo que pasa que si vos estás comercializando y detectaron que vos tenés ese billete, vas a hacer la denuncia. Vos circulás eso sin saber, sin tener conocimiento que ese es falso. Ahora si vos realizar fabricación de billetes es otra cosa. Claro. Lo que vas a hacer es la denuncia. Va a entrar primeramente en la justicia ordinaria y después pasa al federal. Lo que hace la investigación federal es de dónde dónde se fabricó ese billete. Y ahí es muy importante la intervención de la policía científica, de los laboratorios, digamos, para el estudio y establecer primero todo, de que estamos en presencia de un documento apócrifo. Claro. Eso solamente lo vamos a determinar a partir de una pericia documentológica del billete en particular. ¿Y puede suceder o ha sucedido en algún caso en el que el propio cajero de un banco emite un billete falso? Yo no tuve. Yo no tuve. No tuve que ir, porque el banco lo que hace es controla todos los billetes que ellos van a largar a la calle. Ellos tienen ya su experto en la parte de documentología, controla cada uno de los billetes. Lo que se escuchó, yo había escuchado una vez que le emitieron los cajeros billetes falsos. Sí. Nos pasó a nosotros, por eso yo también he tomado conocimiento de que en la denuncia, digamos, ha decidido que retiró el cajero, que el cajero lo ha emitido. Y bueno, pudo haber pasado, quizás que puede ser verdad, digamos. Eso no manejamos nosotros. Nosotros hacemos únicamente la parte técnica, la parte pericial, si ese billete es apócrifo o no. Ese entraría dentro de la investigación, tanto juzgado de instrucción o federal. La justicia ordinaria federal. Bueno, y en el caso de que sea comprobable que ese cajero, eso ya no interviene la policía ahí, es otra investigación y para otro... Nosotros solamente peritamos el documento una vez que está
secuestrado, digamos, Ujú. y que está sometido, ¿no es cierto?, a un proceso ya judicial en donde Perfecto. se va a requerir primero toda la pericia. Hablamos de billetes, pero también no solamente se falsifican billetes, se falsifican firmas, documentos. He visto ahí también que Sí, sí. documentos de identidad, ¿no? Sí. Títulos de propiedad, Claro, con exactamente. firma incluida, o sea, todo Hacemos eso todo también. eso. Hay que diferenciar entre falsificación y adulteración. Adulteración, ¿qué significa? A ver. Significa alterar un documento total o parcialmente. Pero vamos a ver, por borrado, por raspado, aquello. O sea, yo quiero, vamos a tomar un cheque. Sí, Tiene el cheque un valor para hacer la transacción de 1.000 pesos. sí. Yo le hago un agregado y sea 10.000, 1.000.000 de pesos. Ujú. Le agregas, eso sería una adulteración. Yo trato de modificar el contenido de ese documento. Eso es adulteración. Y falsificación es reproducir un documento original. Ok. Ahora el título, Claro. de un título de una propiedad, un poder, etcétera, donde propiedad de automotor generalmente sale, sería el 08, que falsifican la firma del titular. Bueno, cuando esto va siempre hay una denuncia tanto en la comisaría o en fiscalía, se hace la denuncia correspondiente y nos mandan a nosotros para establecer si esa firma es del propietario o no es del propietario. Claro. Lo que se hace es un cuerpo de escritura, que significa yo voy como perito a tomar un cuerpo de escritura, a tomar elementos indubitados a la persona y con ese elemento indubitado Hacer la a comparativa. realizar la comparación. Y cada persona tiene su gesto gráfico. Ahí le va a explicar mejor el licenciado Balmaceda que Sí. está Claro, trabajando en esa área. Puede ser que todavía la persona pueda hacerlo o esté viva, o como Claro, puede ser que esta. una Sí, persona no esté exactamente. viva. Se Lo- complica la cosa. Sí. El problema empieza cuando la persona desconoce su firma. Sí. En un documento, ya sea de privado, digamos, un recibo, alguna carta de pago. Entonces, bueno, cuando desconoce la firma, bueno, ahí es donde se inicia todo el proceso judicial, digamos, para poder ver efectivamente si realmente es la firma o O no. verdaderamente no Ujú, es la firma. ujú. Entonces, dentro del ámbito de la documentología, hay una rama que es el estudio específico, digamos, de la grafoscopía, se llama, que es estudio específico de lo que es la escritura, digamos, firma, texto, números. Rasgos. Y ahí nosotros y entramos a demás. estudiar Ujú. características propias de la persona en cuanto a su gesto dentro de la firma, digamos. Claro. ¿Ah? Entonces, como decía el licenciado, es muy importante primero obtener materiales indubitados. Yo puedo negar mi firma en este documento, pero bueno, voy a necesitar, yo como perito voy a necesitar sí o sí de conocer primero efectivamente cuáles son la grafoestructuración, los gestos tipo que tiene esa persona. Una Claro. vez que yo conozco, digamos, a través de la escritura, a través de la firma, esos gestos tipo, yo estoy en condiciones de poder estudiar este material dubitado, dudoso, y poder establecer efectivamente si esa firma que esa persona está desconociendo, efectivamente es o no, digamos. Determinado que no sea. Sí. Y que eso sea un documento falsificado o Es decir, puede ser esto, adulterado. puede pasar de que la firma, al no ser, estamos en presencia de una imitación de firma. sí. Alguien le ha imitado a Procedimiento la firma. posterior a esto, ¿qué sería? ¿Cuál sería? Sería, lo que nosotros hacemos es establecer si corresponde o no. Bien. ¿Tá? Si es de la autoría gráfica o no. ¿tá? Claro, lo que nosotros aportamos a la justicia. Claro. ¿Cómo aportamos? Es a través de una en pericia. la parte técnica. La parte técnica, sí. Específicamente lo que nosotros aportamos es una pericia en donde nosotros certificamos efectivamente de que esa firma que está estampada en ese documento Ujú. no fue puesta o fue puesta por esa persona. Perfecto. A través de los elementos que hemos, digamos, Y a partir de ahí analizado. decide la ahí- justicia ahí decide cuál la va a ser el justicia, procedimiento. Claro, nosotros somos auxiliares de la justicia. Lo Claro. que nosotros aportamos a la justicia es elemento para que ellos sigan Ujú. en la investigación. Ahí va a ser de determinar el juez cuándo fue falsificado, con Ujú. quién realizó la falsificación, y ahí entraría varias personas. Claro. Se investiga, hasta el escribano se le investiga. Claro. Bueno, ahí nosotros no entramos en esa investigación, únicamente Claro, en la claro, parte sí, sí, técnica. sí. Porque hacen la parte técnica. Claro, y además también exclusivamente. hay una cuestión muy importante en lo que son estas cuestiones, estos tipos de pericia, de, Ujú. de recibos, de documentos así, donde tenemos que estudiar, digamos, la escritura de una persona. Ujú. Porque dentro de la documentología nosotros primero hacemos un examen físico del documento y ahí establecemos todas las características. Lo que estábamos hablando anteriormente, si el papel es un papel original o si Ujú. tiene alguna medida de seguridad, y después estudiamos la firma, la escritura.
Pero a veces también pasa de que dejamos un poco la parte física y también la justicia nos pide que nosotros determinemos de si han intervenido en el llenado del documento una, dos o más tintas. Claro. Entonces ahí entramos en una parte más compleja, Claro. que es el estudio de tinta en particular. Claro, a Y ver ahí- si, por ejemplo, supongamos lo del cheque que ustedes Claro. decían recién, Ahí está, se perfecto. hizo con una Elemento tinta escritor. y O se alguien que claro, utilizó para adulterar, agregó, le agregó un exactamente. par de ceros y ya es otra tinta. Y ahí Entonces, ya es un proceso campo, químico. es Claro. un estudio Proceso químico de tinta que ya hacemos nosotros los licenciados en criminalística, los documentólogos, juntamente con la participación del bioquímico, ¿no es cierto?, del químico, que es el que hace todos los preparados de los reactivos, digamos, y en ese caso ya el documento Ujú. sufre una pequeña toma de muestra, Claro. porque tenemos que tomar muestra de las zonas, digamos, con los trazos o con la parte de tinta y hacer, digamos, un proceso que se llama cromatografía. ¿Entendimos bien? Y como para tener en cuenta cada vez que tomamos un documento, que tomamos un cheque, que emitimos un cheque también y anotar todo y saber qué es lo que pasa, por supuesto tener en cuenta los billetes que llegan a nuestras manos y especialmente, como bien decía el comisario también, sugerirle a los comerciantes que tengan su aparatito de rayo UV para poder detectar los billetes como corresponde y no seguir circulando billetes falsos que en definitiva muchas veces pasa a ser también una pérdida importante y económica de la gente, ¿no? Que Sí. circula esos billetes también, ¿no? Entonces, me gustó mucho esta charla, porque la verdad que era algo que nunca lo habíamos comentado aquí y me pareció súper útil también para que toda la gente sepa, no solamente cómo trabajan ustedes en este sentido, sino advertirles a ellos también, Muy ¿no? importante. Frente a esta Muy situación. importante. Y que Ah, denuncien. Y que denuncien, Es muy importante exactamente. que denuncien porque para sacar de circulación un billete apócrifo tenemos que denunciar. Claro, Sí o sí, porque si no va a seguir en circulación. Eso es muy importante. bien. Muchísimas gracias nuevamente por su Gracias por la presencia invitación. aquí en nuestro programa y nos encontraremos en una próxima. Nosotros hasta aquí con nuestro programa del día de hoy. Gracias a todos. Será, si Dios quiera, mañana, 9 de la mañana, como siempre, tus mañanas en Duplex.